Buenos días a ustedes, periodistas, y a los medios que nos están escuchando en estos medios. Nosotros, dentro del proceso de actuación que se llevan en el proceso de elección de director, he solicitado tres eventos. Uno, pedí por oficio que de acuerdo a la ley se dieran los tiempos adecuados para, ejecutar el proceso, que tiene 11 pasos, y lógicamente esos 11 pasos requieren de unos tiempos para que se dé un proceso de elección idóneo y transparente. Esa fue mi primera actuación. La segunda actuación, yo interpuse una acción de tutela que no he tenido respuesta por parte del juzgado de reparto o del juzgado que le corresponda, donde establezco que me violaron el debido proceso y me violaron el derecho fundamental a elegir y ser elegido. En este sentido, por un requisito que debe de verificar, en este caso la comisión del Consejo Directivo, que es que uno no sea deudor moroso de alimentos. Y la norma lo establece muy bien, que en ese caso eso es una función que debe de hacer el Estado, en este caso la entidad, y en el caso que no lo pueda hacer, debe de darse en positivo a favor del ciudadano. Por esa situación interpuse la acción de tutela, que según la corporación en estos momentos y la publicación que hizo ayer del listado a deshoras, porque lo publicó alrededor de las 7:30 de la noche, cuando ese listado debía haber salido a las 5 de la tarde, y en ese listado ya aparezco nuevamente como posible candidato a elegir dentro de la dirección de la corporación. Y la última actuación es las recusaciones que hice ayer en la tarde a 16 consejeros, porque tienen conflictos de intereses. Ninguno se ha declarado que tiene conflictos de intereses, y lógicamente, según la norma y según toda lo que ha establecido el Consejo de Estado, a esos procesos que no se declaren los consejeros que tienen conflicto de intereses, necesariamente les cabe la recusación. ¿Por qué el conflicto de intereses de esos 16 consejeros? Esos 16 consejeros tienen diferentes conflictos de interés. Una cosa es los conflictos de intereses del servidor público, como los gobernadores, los alcaldes, ¿sí? Eso es distinto, ese conflicto de intereses, a los de los consejeros del sector privado, o de las ONGs, o de las minorías étnicas. Son diferentes los conflictos, y muchos de esos conflictos se tienen que ver con el proceso anterior. En el proceso anterior, la elección de la actual directora se cayó porque hubo recusaciones, ¿sí? Hubo recusaciones y no se tuvieron en cuenta, no se hizo el procedimiento que establece la norma, que establece el Consejo de Estado, y por eso fue que se cayó la elección de la actual directora en ese momento. Y en ese sentido, en el escrito, que consta de 25 folios, a cada uno de los consejeros se le establece qué conflictos de intereses tienen, lógicamente, y en qué momento ellos están infringiendo. Hay una cosa muy importante resaltar de esto, es que el Consejo, la Comisión, y el Consejo Directivo y la Comisión que verifica los requisitos, está siendo juez y parte, ¿sí? ¿Por qué no se puso a entidad idónea o a personal idóneo a que revisara las hojas de vida? Entonces, en este sentido,
los consejeros están siendo juez y parte para la elección. Y lógicamente los conflictos de intereses es porque cada servidor público, porque todos los consejeros son servidores públicos, tiene intereses de elegir ciertas personas. Y específicamente, por ejemplo, tenemos que estoy casi seguro que esta elección se está direccionando a la reelección, ¿sí? Y en ese sentido hay muchos funcionarios, muchos funcionarios que pertenecen al Consejo Directivo y tienen sus intereses para elegir tal o cual persona que han sido funcionarios o que han estado bajo su mando, ¿sí? Y en ese aspecto son que se concluyen los conflictos de interés. Doctor, ¿cuáles son esas irregularidades que usted considera que hay dentro del proceso? Las irregularidades dentro del proceso, primero, la ley que establece el procedimiento es una ley que aprobó el Congreso de la República y establece que ese proceso se debe dar en 3 meses. El Congreso, que son alrededor de 250 personas, ¿sí?, establecieron que el proceso se debe dar en 3 meses y 17 personas lo disminuyeron a 20 días. ¿Será que con ese procedimiento se garantizan todos los principios de la ley y la Constitución? ¿Será que se garantiza todos los derechos que tenemos los candidatos que nos presentamos a esa elección? Entonces, en ese sentido, los tiempos que fijaron, el no cumplimiento de los procesos, las horas, que en muchos de los pasos no se fijan las horas, y las horas que se fijaron se incumplieron. Entonces, ahí hay muchas irregularidades dentro del proceso que establece el acuerdo que aprobó el Consejo Directivo en el mes de septiembre. Señor Abel, señala usted entonces que este proceso estaría apañado para beneficiar a algunos candidatos en específico. Necesariamente sí, como todo lo que ha sucedido en las elecciones de director. Yo he participado desde 1995 en todas las elecciones de director, y uno ya conoce que en esto hay muchos intereses políticos, pero también se dice en la calle que ha corrido mucha plata, ¿sí? Se dice en la calle que ha corrido mucha plata por ese tipo. Y en solo un proceso que yo me acuerdo que participé, hubo meritocracia. ¿Por qué a un proceso de estos que necesita elegir un director que maneja el medio ambiente de 5 departamentos, ¿sí?, que maneja el desarrollo social, económico? Porque cualquier proyecto o actividad que necesite hacer uso de los recursos o necesita permiso o necesita licencias. ¿Por qué un acto de esos tan importantes no sufre un proceso meritocrático, por ejemplo, ¿sí?, para que se les seleccione las personas más idóneas, las personas más capacitadas, las personas con mayor experiencia en el manejo del medio ambiente y los recursos naturales? Hablemos un poco de esas acciones judiciales que ustedes han encaminado para que estos procesos sean transparentes como la ciudadanía espera que sean. Pues en el caso del procedimiento, del primer acto que yo hice para este proceso, es que se establezcan los tiempos necesarios para que cualquier persona en cualquier parte de la jurisdicción de la corporación pueda participar. Yo me imagino un profesional de Cumaribo, ¿sí?, donde para llegar a Yopal tiene que coger un avión que llega cada 2 días a Cumaribo de viaje, y primero venirse porque ese es otro, por ejemplo, eso de inscribir solo en la sede principal las hojas de vida y presencialmente, cuando la pandemia nos trajo la virtualidad, cuando el sistema judicial
ahora opera con la virtualidad. ¿Por qué no se utiliza la virtualidad y por qué no se utilizan las subsedes y la oficina de CACESA que podrían recibir las hojas de vida de esas personas que quieren participar en el proceso? Entonces ahí está la primera actuación. La segunda actuación, la tutela, que menos mal que ya hay una tutela que el juez se pronunció y paró el proceso. En la misma dirección iba esa tutela, a que me defendieran los derechos que yo tengo, los derechos al debido proceso y el derecho a elegir y ser elegido. Esa es la segunda actuación. Y la tercera actuación es la recusación. Lo importante de esta recusación es que si el juez decide que como ya estamos habilitados todos los que interpusimos cualquier recurso y ya estamos habilitados los que habían sido sacados por el famoso certificado de REDAN, ¿sí? Entonces me imagino que la corporación le pedirá al juez que inicie nuevamente el proceso. Pero lo que yo me pregunto, ¿será que el juez no tiene la función también de revisar todo lo actuado? De revisar todos los actos administrativos que se han sacado, la legalidad de todo lo actuado de este proceso. Esa es la primera. Y con la recusación esperamos, según la norma, por una recusación inmediatamente se debe parar el proceso, ¿sí? Y hay unos términos que la recusación se le entrega al recusado, el recusado mirará si acepta o no acepta la recusación y después debe enviarse este proceso a la Procuraduría. La Procuraduría, según el Consejo de Estado, es el competente para establecer si las recusaciones tienen fundamento legal o no lo tienen. Y en eso la ley establece 3 días para que el recusado se pronuncie y la Procuraduría tiene 10 días para pronunciarse si las recusaciones tienen fundamento legal o no tienen fundamento legal. O sea que en estos momentos, así el juez de la tutela inicie nuevamente el proceso, necesariamente las recusaciones que interpuse yo y la veeduría también interpuso recusaciones. Entonces, necesariamente por esas recusaciones debe pararse el proceso y no le suceda a la corporación como le sucedió en la elección de la actual directora, ¿sí? Entonces, ahí está el efecto de este acto o de esta gestión que hicimos en este caso, hice yo y hizo la veeduría de la elección de director. Doctora, ¿cuál podríamos decir que es el factor predominante en estos procesos de elección? Cada 4 años, cada vez que hay una elección, siempre hay acciones judiciales, siempre hay denuncias de irregularidades, pero los ciudadanos de a pie, las organizaciones ambientales, la ciudadanía en general, ¿cómo puede entender pues que esto siga siempre en una constante y no se den esos procesos bajo la normalidad que se deberían dar? Porque hay muchos, alrededor de la elección de un director o de una directora hay muchos intereses. Y hay muchos intereses económicos, políticos, sociales, ¿sí? Pero principalmente económicos, ¿sí? Y en este sentido, por esos intereses se transgrede la ley y la Constitución. Por esos procesos quieren pasar por encima de los derechos de las personas que queremos participar. Por esos intereses es que no le permiten a la comunidad tener funcionarios idóneos, que verdaderamente piensen y tengan la experiencia y tengan la capacidad para dirigir una entidad que tiene jurisdicción sobre 45 municipios, 3 departamentos y casi una tercera parte del territorio nacional, donde hay una riqueza de biodiversidad inmensa, donde hay un recurso
hídrico estacional, porque tenemos problemas, y donde vamos a tener efectos del cambio climático enormes sobre las épocas de sequía, sobre las épocas de lluvias. Entonces, para manejar esos temas, necesariamente necesitamos que en la corporación existan funcionarios desde la cabeza, que es el director o la directora, que sepan de medio ambiente, que se comprometan verdaderamente a proteger, conservar y que la gente haga uso adecuado de los recursos naturales. En su momento, cuando se inscribieron las hojas de vida para el cargo, los aspirantes al cargo de la dirección, se habló que, se ventiló que la directora no podría ser reelegida. ¿Usted ya ha analizado ese tema? ¿Sí es cierto? En una de mis intervenciones, creo que la primera, yo hice caso de esa posibilidad de inhabilidad. Uno lo hace evidente, yo lo hice evidente en el acto que inscribí ante la corporación, pero las entidades encargadas y la justicia y las entidades correspondientes son las que deben de determinar esa inhabilidad. Pero para mí puede haber una inhabilidad, pero que dejemos que las autoridades correspondientes se pronuncien sobre el caso. Don Abel, y ante esos intereses que usted dice que está siempre empañado este proceso de elección del director o directora de Corporinoquia, usted dice que ya casi 30 años participando de estos procesos, justamente ¿qué lo lleva a participar de eso? Si su merced dice hay unos intereses políticos, económicos alrededor siempre de esta elección. Para demostrar que en esta región que se llama Orinoquia, en este departamento y en este municipio hay personas idóneas, y yo voy a seguirlo haciendo para demostrarle que están eligiendo no personas idóneas para manejar un tema tan delicado y tan importante para la vida del ser humano y para el desarrollo social y económico de municipios y departamentos como Casanare. Con la suspensión en ese momento del proceso de elección del director de Corporinoquia, que se estaba haciendo justo antes de las elecciones territoriales, ¿va a generar algún tipo de efecto cuando ya se produzca? Porque ya obviamente no es antes de elecciones, sino es post-elecciones. Pues a mí personalmente me alegra. ¿Por qué me alegra? Porque para que los nuevos gobernadores, ¿sí?, que van a ser los que dirijan ese consejo directivo, los nuevos alcaldes, que son los que van a ser parte de ese consejo directivo, y las nuevas personas que están eligiendo en estos procesos, en estos momentos están eligiendo los representantes de las ONG, los representantes de las minorías étnicas, los representantes del sector privado, que ojalá esas personas, al menos con opiniones, puedan intervenir en el proceso, ¿sí? Porque desafortunadamente, si se da el proceso, en los 3 meses van a intervenir los que actualmente son los consejeros. Pero si la revisión de este proceso, las demandas de este proceso y esto no permiten que se elija un director durante este año, sería lo mejor que le puede suceder tanto a la corporación como a los departamentos jurisdicción de la corporación, porque van a ser los nuevos mandatarios los que definan cómo se va a manejar el medio ambiente en las jurisdicciones de cada uno, cómo va a ser la inversión de la corporación, a qué se debe dedicar la corporación, lógicamente según los intereses y los compromisos que adquirieron los nuevos mandatarios en las urnas cuando inscribieron su programa de gobierno, y cada uno, estoy seguro que inscribió propuestas sobre el medio ambiente y que deben de realizarse en el cuatrenio que ellos van a gobernar.